Padre, venimos ante tu presencia, Señor, en esta noche, Señor, pidiéndote que tú estés con nosotros en este momento, Señor, que la palabra que vamos a exponer, Señor Santo, que la entiendamos, Señor, que entre en nuestros corazones, en nuestra mente, Señor Jesús, que sepamos, Señor Santo, lo que tú nos quieres decir en esta tarde. Bendice cada persona que está aquí con nosotros. Los que no pueden estar con nosotros por enfermedad o algo, Señor, te pido que tú les bendigas, tú les sanes de ahí donde están. Los que no van a ver por la media, Señor, también te pedimos que ellos también escuchen bien, Señor, escuchen la palabra que tú tienes para ellos. Que podamos todos entender, Señor, lo que tú quieres que nosotros entiendamos en esta noche. Te lo pedimos en tu nombre. Amén, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Aquí arriba tenemos las copias en inglés. Si alguien quiere una copia en inglés. We have the verses in English up here if somebody wants one in English. I want to thank Sister Cindy for preparing them this time. I didn't have time to do them, so she did them for me. Desti. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Cuando éramos niños en la casa, la familia Casas, nosotros ahí nos juntábamos y jugábamos iglesia. When we were young, we used to play church in my house, in my Casas family house. Y ahí teníamos cantos especiales, ahí teníamos predicación, había testimonios también. Y también ahí orábamos por los enfermos. We used to have preaching, we used to have testimonies, we used to have special songs, and we also prayed for the sick. Una vez me recuerdo, una vez, hermanos, me recuerdo que después de la predicación tuvimos un llamamiento para el altar para los enfermos. Y éramos niños, estoy hablando de niños, we were small kids. Y estamos teniendo el culto en la casas. Y hicimos un llamamiento al altar que pasara y pasa mi hermana Rosie. Y venía, era la enferma, ese día era la enferma ella. She came in and she was a sick person. She comes up because she needs prayer, que tiene un dolor en la pierna. Y estamos mi hermano y yo, pero yo el mayor, ¿verdad? Yo viendo siendo que yo era el pastor, hermanos, agarramos el aceite de mentiras y dije, acates, yo tengo esto. Me le arrimé a mi hermana Vicky, mi hermana Vicky está pensando en mí, en el cielo. Mi hermana Rosie. Y hermanos, me le arrimo y le pongo la mano en la cabeza. Digo, ahí va. Y le estoy puchi, y Rosie va para atrás, y para atrás, y para atrás. Y otro, ahí va, la vas a recibir, lo vas a recibir. Y la puchi, le estoy estire para abajo, y para abajo, y para abajo. Y ya después a los 2-3 minutos le digo, ¿cómo te sientes? Y la enferma que era ella dice, pues ya no siento mucho dolor en la pierna, pero siento un dolor feo aquí en el hueso. En esta noche, hermanos, vamos a hablar. Eso eran juegos, cuando éramos niños eran juegos, ¿verdad? Pero ya somos adultos. Y en esta noche el título de la lección es la imposición de manos, the laying of hands. En Hebreos 6:2 hemos, hermanos, tratado, dice la palabra, hemos hablado de la doctrina de los bautismos, hemos hablado de la resurrección de los muertos, vamos a hablar también del juicio eterno, pero también en ese verso dice de la imposición de manos. We're going to talk about laying of hands today. Who can, why, and why not?
La imposición de manos es para dar bendición y autoridad sobre ciertas cosas sagradas. Para ellos, los antiguos tomaban de mucho respeto el acto de imponer las manos. Yo a la edad que estoy ya, hermanos, de imponer las manos sobre una persona, para mí es una responsabilidad muy grande. It is a great responsibility for me to be able to lay hands on someone and pray over them. Yo lo tomo, hermanos, como un acto grande, ¿verdad? Que no lo tomo como juego, como lo tomaba cuando era niño, ¿verdad? Yo lo siento que si no lo hago bien o no lo hago como el Señor me lo pide, el Señor me va a castigar a mí, ¿verdad? And I take it very seriously when I come here and pray for someone. Desde poner las manos sobre los que una vez da la bendición. Quien la reciba era portador de ella. Es un tema, hermanos, que no debemos tomar a la ligera, que decir lightly, sino debemos poner mucha atención, atención debida a ella. In other words, we're not supposed to take it lightly, like, hey, I can pray for you and I'll put my hands over your head. We can't take that lightly because it doesn't belong, and not all of us have that authority, and we're going to talk about it today. La imposición de manos es un asunto de autoridad. La autoridad pretende delegada autoridad y da su bendición al imponer manos sobre sus hijos, ya que solo el padre podía poner manos. Estamos hablando, hermanos, cuando Isaac puso sus manos sobre Jacobo, Génesis 27:23. Génesis 27:23. El acto de poner manos sobre su hijo para darle la bendición era una autoridad que tenía el papá. Y ahí encontramos a Isaac poniendo sus manos sobre Jacob. Dice, pero no lo conocí porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. Y lo bendijo. Ahí está otra historia, ¿verdad? Que donde un hijo engañó a su papá, ¿verdad? Pero Jacobo fue bendecido por su papá cuando su papá puso sus manos sobre su cabeza y oró por él. Le dio su bendición. El acto viene siendo de la autoridad del hombre que era el papá. Entonces, en Génesis 48:14 dice la palabra de Dios que allí Jacobo bendijo a sus dos hijos. En ese verso que leemos allí, hermanos, dice que el Señor, Jacobo puso la mano sobre su hijo menor, su mano derecha sobre su hijo menor. Y lo dice la palabra de Dios que él extendió su mano cruzando la otra mano y puso su mano sobre su hijo mayor. Hay una lección ahí también en esta, pero esta la podemos guardar por una predicación. Puso su mano derecha al menor y su mano izquierda al mayor. He crossed his hands. There's a big lesson there, but we'll talk about that in a different preaching. But lo que dice ahí en los versos dice que puso su mano en su cabeza y los bendijo. La autoridad del hombre que era el papá que tenía sobre esto. Dice, Moisés delega autoridad a Josué. Deuteronomio 34:9. You can read that one, Cindy. Deuteronomy 34:9. Deuteronomy 34:9. Now Joshua, son of Nun, was filled with the spirit of wisdom, because Moses had laid his hands on him. So the Israelites listened to him and did what the Lord had commanded Moses. Dice, Josué, hijo de Naú, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. La bendición, Moisés puso la bendición sobre Josué, poniendo sus manos sobre su cabeza. Dice también, hermanos, que las cabezas del pueblo de Dios, como los sacerdotes o profetas, Dios les ha dado la jurisdiction espiritual para imponer manos sobre quien
delegaría alguna autoridad. Como fue en caso de Josué, que el que delegó autoridad sobre la cabeza de Israel, su autoridad fue Moisés. Para haber recibido la bendición, fue Moisés el que tuvo que poner manos sobre la cabeza de Josué. Imposición sin autoridad. Ahora, todos hermanos, en verdad, todos podemos poner mano sobre la cabeza de un hermano y orar por él, orar por ella. ¿Verdad? El acto está bien fácil. ¿Verdad? Está bien fácil mover nuestra mano y ponerla sobre la cabeza de alguien. Pero no solamente porque se puede, se debe. ¿Me entiende? En el mundo cristiano actual, en la mayoría de las iglesias creen tener el derecho de poner manos. Porque el hecho de ser cristianos, yo soy cristiano, lo puedo hacer. Y de convertidos en Cristo, yo soy como Cristo. Son las ideas que tenemos unas personas. Puedo poner la mano sobre la cabeza de este hombre, de esta mujer, para orar por ella, para bendecirla. No nos da la factura de tener toda la autoridad para hacer cualquier acto dentro del reino de Dios. ¿Me entiende? Sí podemos, pero en verdad no debemos, porque no tenemos la autoridad para hacerlo. Solamente unas personas lo tienen y ahorita vamos a llegar quién y por qué. Being a Christian does not give us the authority to go around and start laying hands on anybody that we want. The act of putting your hand over someone is very easy. But just because you can do it, doesn't mean we're supposed to do it. En 1 Timoteo 5:22. 1 Timothy 5:22. Still not working? Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins. Keep thyself pure. No impongas con ligereza y with liberty las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. This is a very delicate verse. Hermanos, cuando oramos por personas, y yo estoy hablando de mi persona, cuando vienen las personas al altar, yo no pongo mi mano sobre la cabeza de todos. El Señor me dirige a quién sí y quién no. En veces puedo estar ahí arriba y hacen llamamiento al altar, yo me vengo bajando y me dicen no, que no me baje. Y cuando estamos aquí en el altar, el Señor me dice con quién ore, quién le ponga mis manos y con quién nomás ore y no le ponga mi mano a su cabeza. Hermanos, está duro para explicar solamente como ministro, como Juan Ánimas, que nos puede entender, que es un acto que uno quiere, pero en verdad Dios te detiene. Y ahora en este verso dice que no impongas con libertad tus manos sobre alguien. En otras palabras, quiere decir, hermanos, si viene una persona que viene en pecado duro, y usted pone sus manos sobre esa persona y ora por esa persona, usted puede recibir del Espíritu ese. Yo he habido aquí, hermanos, en el altar, cuando oramos por una persona, estoy lleno de la presencia de Dios. Ora por eso, pongo mis manos sobre esa cabeza de esa persona y se me va todo, quedo seco. Se me va todo lo que tengo yo, se me va en esa persona. Es como una esponja. Extraño mucho a nuestra hermana Juárez, porque cuando me pasaba eso me la arrimaba a ella para que me llenara el tanque una vez más para poder seguir adelante. Pero hermanos, it's hard to explain. But when you come up to the altar and you're praying for someone, that person, I don't know how you come into this church. I don't know what situations you come. I don't know your life. But God knows. And sometimes when I pray for someone, it drains me. It leaves me empty. It totally leaves me empty. En este verso dice que no pongas tu mano sobre todos. Porque no todos vienen para recibir la bendición de Dios. Nomás porque pasas al altar, no quiere decir que esa persona viene buscando del Señor. Yo sé, si oye feo, pero es la palabra de Dios.
Y aún, nomás uno porque se dice que es ministro, pastor, profeta, apóstol. No deje que todos pongan sus manos sobre usted. Porque esa persona también, hermano, no sabe usted de dónde viene, cómo viene. Ese le puede quitar el poco del espíritu que usted tiene. ¿Me entiende? I hope you're understanding what I'm saying. Just because they have the title of a minister, or a pastor, or a prophet, or an apostle, anybody can be named anything. But if that person does not have from God and he touches you, he's taking whatever spirit you have. Do not allow that. Tampoco quien tiene la autoridad de poner manos debe hacerlo con libertad, ungiendo o delegando autoridad a cualquiera. Lo que cabe decir, eso lo está diciendo el hermano aquí. Just because we have that title doesn't mean it gives me the right, or I have it in me to be able to pray over someone and to receive what God has for them. La rebelión de Core nos da una gran lección, hermanos, aquí, donde tenemos unos miembros del cuerpo de Cristo y no todos tenemos las mismas funciones, aunque seamos del cuerpo de Cristo. En Números 16, de 2 al 3, ahí dice que se levantaron contra Moisés 250 varones, hijos de Israel. En Numbers 16, 2 to 3. And rose up against Moses with them 250 Israelite men, well-known community leaders who had been appointed members of the council. They came as a group to oppose Moses and Aaron and said to them, "You have gone too far. The whole community is holy, every one of them, and the Lord is with them. Why then do you set yourselves above?" En esos versos vemos, hermanos, que Core se levantó con 250 hombres y va hacia Moisés y le dice, mira, Dios habla con nosotros, Dios está con nosotros, así como tú hablas con Dios y Dios habla contigo, nosotros también, aquí entre la congregación, dice, somos varones, todos somos santos. Si tú lo puedes hacer, Moisés, yo también lo puedo hacer, dijo este grupo de hombres con el líder Core. Dice, hey, we belong to the same church you belong to. We are the same. We speak to Jesus. We speak to God the way you speak to God, and God answers the same way we answer. If you can do it, I can do it. Porque somos de la misma, podemos hacer lo mismo. El argumento de Core y los líderes que estaban con él dijeron, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Además, también hagamos con ellos estaba Jehová. Dios está con nosotros también. Sin lugar en duda que muchos de ellos servían a Dios en santidad. Y también a Dios los usaba y estaban con ellos lo que también había delegado. Porque no en actos que solo los sacerdotes podían hacer. Querían hacer los mismos actos que hacían los sacerdotes en ese tiempo. Dicen, nosotros somos igual, tenemos el mismo sentimientos, hablamos con Dios como ustedes hablan con Él. I walk just the way He walks. I talk just the way He talks. I mean, I can do what He can do. I can probably do better. Yo ando como el hermano Héctor. Yo hablo con el hermano. Aún yo creo que puedo ser mejor que él. ¿Por qué? Si él puede, ¿por qué yo no? Decían estos hombres, le estaban preguntando a Moisés. ¿Y qué era la diferencia, mis hermanos? En Números 16, 28 es lo que le contesta Moisés a estos hombres. Numbers 16, 28. Dice, y dijo Moisés, en eso conocéis que Jehová me ha enviado para que seas todas estas cosas, y que no la hice yo por mi propia voluntad. What he answered is saying, look, the things I do, I'm not doing it because I want to do it. I'm doing it because He sent me to do it. No lo estoy haciendo porque yo quiero.
Lo estoy haciendo porque Dios me mandó que lo hiciera. No lo hago por mi voluntad, lo hago por la voluntad de Dios. Brother Omar, can you give her a mic? En los siguientes versos dice la palabra de Dios que se abrió la tierra y se tragó a todos. Bible says in the following verses 16, 32 and 33 that the earth opened up its mouth and swallowed all those people that were talking against Moses. Yo era santo, yo soy igual que tú, pero la tierra se los tragó. Y aquí, hermanos, enseguida, Levíticos 10, del 1 a 2. Ahí encontramos dos jóvenes. Leviticus 10, 1 and 2. We find two young men. This young man had nothing but good intentions. They wanted to do the good thing, the right thing. Querían hacer Leviticus 10, 1, 2. Took their censers, put fire in them, and added incense. And they offered unauthorized fire before the Lord, contrary to his command. So fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Están los hijos de Aarón. Dice, tomaron cada quien un incendio y le pusieron fuego, sobre el cual pusieron incenso. Y ofrecieron delante de Jehová un fuego eterno. They made an offering to the Lord. The sons of Aaron. Aaron being a high priest. Los hijos de él. Dice, vamos a ofrecer un sacrificio. Hicieron todo, hermanos, conforme como debe ser. Y le pusieron fuego. Pero sigue leyendo en el verso ese, dice, y salió fuego delante de Jehová y quemó, y los quemó y murieron delante de Jehová. Dice que a fire came and consumed everything was there, including them. Estaban haciendo un sacrificio a Dios, pero que vino un fuego y no solamente se tragó el sacrificio, sino que se los quemó a ellos vivos. ¿Por qué? They were offering the best to the Lord. Yet the Lord came and just consumed it all and ate them up with the fire. Porque dice, oh, it's not there. Before that, brother. Y se ofrecieron delante fuego externo. Dice que Él nunca les mandó. He never told them to do it. They didn't have the authority to do what they were doing. ¿Me entiende? Dios no le dio la autoridad a esos jóvenes que hicieron lo que hicieron y Dios los destruyó. Muchos hermanos tomamos cosas por persona como humanos que somos sin que Dios nos dé la autoridad, sin que Dios nos mande. Yo puedo salir a vivir en una iglesia y hacer así mi profeta, todos los hijos apóstoles y todo, y ya hacemos una iglesia de Dios. Pero ¿a dónde va a llegar si Dios no te dio ese mandato? Con las cosas de Dios no se juega. Autoridad en un ministerio, pero no en otro. En 1 Samuel 13:9 encontramos un hombre que se llama Saúl, rey Saúl. You have that verse? So he said, bring me the burnt offering, the fellowship offering, and Saul offered up the burnt offering. Saúl, hermanos, vino también y ofreció un sacrificio a Dios. Dios le había dado autoridad a Saúl sobre el pueblo de Dios para que fuera rey sobre el pueblo. He had given him the authority to be king over Israel, but he had not given him the authority to offer the sacrifice to the Lord. Le había puesto la autoridad que fuera rey,
pero nunca le puso la autoridad que él hiciera un sacrificio para el Señor. Por eso perdió su reinado. María y Aarón, hermano y hermana de Moisés, su hermano, the main man that brought the Jews out of Egypt, Moses, their brother, he was the main man, era el mero mero Moisés, y María y Aarón estaban allí, y decían, sí, Moisés, nosotros caminamos contigo, soy tu hermano, soy tu hermana, yo puedo tener la misma autoridad que tú tienes. They went up to Moses and said, Moses, you are my brother. I am your sister. I can have the same authority as you have. No ha hablado, dice, solamente por Moisés ha hablado Jehová, le preguntan. En Números 12:2 le preguntaban a Moisés, ¿a poco solamente por ti ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y yo lo oigo a Jehová. Le preguntan a Moisés, ¿haven't I spoken for the Lord? Yo siendo tu hermano Moisés. Yo siendo tu hermana Moisés. No, yo también he hablado. ¿El Señor no ha hablado con nosotros? Las faltas de nuestras autoridades llevan a ser humano a pensar que sí, la autoridad con todo o sus defectos pueden hacer actos espirituales. Por lo cual ellos no. María y Aarón no podían hacer las funciones de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué no podían hacer las mismas funciones que Moisés? How come they could not do the same functions that Moses could do? Si caminaban con Moisés, hablaban con Jehová. What was the difference between Aaron and the sister compared to Moses? La simple respuesta, hermanos, es porque Dios no les había dado a ellos la autoridad. God had not given them that authority. Por ello, el imponer manos no es una cuestión de si podemos hacer el acto, más bien es si tenemos autoridad o no de hacerlo. 1 Timoteo 4:14. Timothy 4:14. Do not neglect your gift that was given to you through prophecy when the body of elders laid their hands on you. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de manos del presbiterio. ¿Qué quiere decir presbiterio? Presbiterio. Es esa palabra que dice, hermanos, una asamblea de ancianos. Es decir, un grupo de ancianos de la iglesia que imponían las manos conforme con ello el don o el llamado de parte de Dios. Todos cuando seamos llamados a hacer el ministerio, todos pasamos por entre medio dos líneas de pastores y obispos en las convenciones. I don't know dónde lo hacen ahora, pero ahí en convenciones, ¿verdad? Y todos los ministros, los pastores y los ancianos imponían manos sobre el que iba a ser ministro, dándole la autoridad para poder ser ministro. I still remember those over there in McAllen. Según el Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Les pregunto, hermanos, ¿para qué es la imposición de manos? What's the act of laying hands on someone? ¿Qué son, hermanos? ¿Por qué? En Lucas 4:14, la imposición de manos es para sanidad, para orar por un enfermo, por un necesitado, por una persona que necesita
ser bendecido por el Señor. En Lucas 4:40, perdón. Luke 4:40. At sunset, the people brought to Jesus all who had various kinds of sickness, and laying his hands on everyone, he healed them. Dice, a ponerse el sol, todos los que tenían enfermedad de diversas enfermedades, los trajeron a él, y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos fueron sanadas. El acto de poner la mano sobre el rostro de la persona para que recibiera la sanidad. Acto. La imposición de manos, hermanos, es para sanidad. Para recibir bendición. Cuando alguien ora por usted y pone su mano sobre su cabeza, está recibiendo la bendición. Así como leímos antes de los papás que daban la bendición a sus hijos. Ese es el acto que se hace aquí en la iglesia, poniendo la mano sobre su rostro para que reciba la bendición de Dios. Y eso lo encontramos, un ejemplo, en Génesis 48:20. Génesis 48:20. Dije, y los bendijo aquel día diciéndoles, en ti bendeciré a Israel. Haga Dios como a Efraín, a sus hijos estaba diciendo, y puso su mano sobre ellos y los bendijo. Para bendición. La imposición de manos es también para aunque no es necesario. It is not totally necessary to put a hand over someone so they can receive the Holy Spirit. No es necesario poner manos sobre el rostro de la cabeza de alguien, hermanos, para que reciba el Espíritu Santo. But it doesn't hurt. It helps. It helps. If somebody's trying to receive the Holy Ghost, it is not important to put our hands over and say para que Dios le dé el Espíritu Santo, but it helps. So, another one is Espíritu Santo. Encontramos un ejemplo en Hechos 8:17. Dice, aunque no es regla para que se reciba el Espíritu Santo, pero al imponer las manos, las personas pueden recibirlo. Hechos 8:17 dice, entonces le pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Acts 8:17. Peter and John placed their hands on them, and they received the Holy Spirit. La imposición de manos es para comisionar un líder, para poner, como dije, cuando va a ser un diácono, va a ser ministro, lo pasan en la línea de todos los pastores y todos los obispos, para que pongan manos sobre él, para darle la comisión de ministro. También aquí cuando entran líderes nuevos en el año, por eso se les unge la cabeza con aceite y se ora por ellos, porque se está dando la comisión de presidente, de tesorera, de secretario o tal cosa. Está poniéndose la bendición sobre la comisión del trabajo que van a hacer ese año. Amén. La imposición de mano es para impartir dones espirituales. Los dones de la gracia de Jehová fueron transmitidos por el Espíritu de Dios por medio de la imposición de manos. 1 Timoteo 4:14. 1 Timothy 4:14. Do not neglect your gift that was given to you properly when the body of the elders laid their hands on you. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía,
con la imposición de manos del presbiterio, del ministerio. Pablo ya más allá confirmó lo siguiente, Romanos 1 al 11 dice, porque deseo verlos para comunicar algún don espiritual al fin de que sean confirmados. Y muy pronto vamos a tener unas actividades de los dones, descubriendo los dones que tenemos en cada uno de nosotros, ¿verdad? Muchos ya lo sabemos qué dones tenemos, muchos creemos que sabemos a cuáles son y no lo sacamos porque no estoy muy seguro. Y uno no, en verdad, todavía no sabemos a cuál es nuestro don. Y las actividades que vamos a tener se van a explicar un poquito más de los dones, hermanos. Y ahí mismo, en esos cultos, se van a poner las manos sobre la persona para que usted reciba el don que está en cada uno de ustedes. Y no es don, puede ser dones. Y también, hermanos, la imposición de manos es para impartir autoridad. Autoridad. En Números 27, 18 dice, Jehová le dijo a Moisés, tomar a José, hijo de Nahum, varón, del cual hay espíritu, y poner la mano sobre él, para que él, cuando Aarón iba a ser el que iba a tomar el lugar de Moisés, dije, llévatelo, quiero que ores con él, pongas tu mano sobre él. Ya le estaba pasando la autoridad que tenía Moisés a Aarón, para poner la autoridad sobre una persona, se ora por esa persona. Aquí los ancianos en nombre de la congregación ponen sus manos sobre la cabeza del becerro y identifican el pecado de la congregación con el animal que sería sacrificado. En eso está hablando de los pecados del pueblo. En Levíticos 4:15 dice que tomaron un becerro. Todos los pecados pusieron sobre un becerro. Ponieron sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y la presencia de Jehová desgollotó aquel becerro, quitando los pecados. Esta es otra historia que podemos platicar después. Hermanos, te pregunto, ¿puede cualquier imponer manos? Can anybody just lay hands? What do you think? En el Antiguo Testamento, básicamente, cada vez que se habla de imponer manos, siempre era el papá que estaba bendiciendo a sus hijos. Except with Moses and Aaron. The majority of the stories we find in the Old Testament, we find that any time that you see that the hand was put on somebody's head was when the father was given his blessing to the sons, except in the case of Aaron and Moses. And era básicamente una facultad de los pertaquias, I can say that word, los papaces, profetas y sacerdotes. Les imponían las manos básicamente para que hemos comentado anteriormente, lo que estamos hablando de los papaces, ¿verdad?, que pasaban la bendición a sus hijos. En nuestros días hay quienes quieren hacerlo, quizás como aquel Simón que vimos al principio. De hecho, Pablo le recomienda a Timoteo en Timoteo 5:22. He says that nowadays, a lot of us want to actually do it, like in Simon, the story we talked earlier, but Peter recommended in Timothy 5:22. You have it? 5:22. Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins, keep thyself pure. No impongáis con liderazgo, que dice con libertad, las manos a ninguno. Como dije en el principio, cuando éramos niños jugábamos iglesia. Pero hoy, hermanos, el pecado es tan grande que si usted se pone a jugar iglesia, por decir, y van a poner las manos sobre una persona,
sin saber usted que a lo mejor esa persona está endemoniada. El espíritu que esa persona tiene puede entrar en usted. Es un peligro muy grande, hermanos, que con estas cosas no se juegan. ¿Verdad? Just because I can do it, I'll put my hand over that person, but without knowing that person might be full of demons. And the demons can transfer to you. That's something we can't just fool around with. We just can't play around with that. Dice, ni participes en los pecados de ajenos, porque you don't know their lives. Como dije, no sabemos la vida de esa persona. No puedes solamente ir a tocar cualquier persona porque you don't know their lives. You can receive what they have. Dice, mantente puro. ¿Cómo te vas a mantener puro? Staying away from that person. Ya cuando vamos más y más madurando en el espíritu, the more you mature in the spirit, the easier it is for you to understand, to be able who I can touch and pray and who I can't. Dice, veamos quién puede hacerlo. ¿Quién puede poner manos sobre una persona? Números 27, 20. Dice, los que sean dignos. Números 27, 20. Numbers 27, 20. Give him some of your authority, so the whole Israelite people obey him. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel te obedezca. Todos los que sean dignos. Veamos quién puede hacerlo. Todo creyente. Marcos 16, 10. It says, who can lay hands? It says, anybody that believes. Todo creyente puede poner manos y orar por una persona. Marcos 16, 18. Mark 16, 18. They will pick up snakes with their hands, and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people, and they will get well. Tomaron en las manos serpientes y se bebieron cosa mortífera, pero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Esto es posible? Sí, pero nunca en el rostro de la persona. En el hombro, usted puede orar por una persona poniendo su mano en el hombro de la persona. Dice, eso sí es posible, pero nunca se debe hacer tocando la cabeza, solo el hombro. Pero quienes así lo hagan, deberán estar autorizados por el pastor dentro de la área de su liderazgo aplicado. Cabe mencionar que si en el lugar de ministros, entonces los laicos creyentes que no son ministros no deben hacerlo, menos cuando es un caso de donde puede haber gente endemoniada. Como dije, es muy peligroso, mis hermanos. Se ve muy fácil poner la mano sobre una persona, pero si una persona está con espíritu malo, hermanos, nos puede dañar. Nos puede dañar. ¿Quién lo puede hacer? Los ministros. Hemos dicho que en el inciso anterior que un creyente digno puede imponer manos, pero para ungir con aceite solo podrá hacerlo un ministro ordenado para tal efecto. Dice, ¿está alguien enfermo entre vosotros? Llamad a los ancianos de la iglesia y orad por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Santiago 5:14. ¿Quién pueden poner manos, hermanos? Le pregunto otra vez, ¿quién puede? Todos podemos, pero en los hombros. Hombre con hombre, mujer con mujer, claramente. ¿Verdad? Y solamente los que están autorizados por los obispos, los pastores, el liderazgo de la iglesia,
tienen la orden de poder poner manos sobre la cabeza de alguien. Todos podemos orar unos por los otros. Amén. Todos podemos orar unos por los otros. ¿Sí o no? Amén. Todos podemos interceder unos por los otros. Amén. Pero no todos debemos poner sobre los demás nuestras manos. Hermana, Señor, bendíceme, hermana. Pero pido bendición sobre mi hermana, pero no tengo que ponerme manos sobre ella para que reciba la bendición de Dios. ¿Verdad? Usted está orando por el hermano o la hermana, pero no tiene que ir a poner su mano sobre ella para que reciba la bendición de Dios. No tenemos que tocar. Porque el toque no es de nosotros, el toque es de Dios. La bendición no es de nosotros, la bendición es de Dios. ¿Amén o no amén? Si yo no sentí nada hasta que vino el pastor y me tocó. Es la bendición de Dios lo que recibe mi hermano. Marcos 16, 17, 18 dice. ¿Ya that one? Yes. Mark 16, 17 through 18. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons, they will speak in tongues, they will pick up snakes with their hands. When they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. Romanos 16, 17 al 18 para allá, ya para acabar, hermanos. Dice la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. En el nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y beberán cosa mortífera y no los hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Para poner manos sobre la cabeza de alguien, solo podrán hacerlo los que han sido autorizados por el presbiterio o el distrito correspondiente. Una pregunta, hermanos, antes de que sigamos. ¿Estamos bien entendidos? Amén, hermano. Puede ungir como a su hija y sí, en casa para orar por ellos, sí. Pero no ponga su mano sobre la cabeza de la persona. Sí, usted lo puede ungir. Puede agarrar aceite, puede ungir a su hijo, su hija, a su esposo, lo que sea, ¿verdad? Pero nunca ponga sus manos sobre la cabeza de la persona. ¿Otra pregunta, hermanos? ¿Quién puede sanar enfermos? ¿Por la oración de quién? De un justo. ¿Y quién es el justo? Ustedes, mis hermanos, estamos hablando de ustedes, amén, hermana. A los ancianos de la iglesia, aquí es el ministerio. Sí, todos podemos orar por los enfermos en nuestras casas. Pero no es necesario que esté el pastor o un ministro ahí con usted. Usted mismo tiene el poder en usted de oración, ¿verdad? De fe, para orar por esa persona. Esa persona sana con la oración de una mamá y un papá. Es tan fuerte la oración de uno como un pastor o un ministro, pero nomás solamente el pastor y ministro tiene el acto de poner manos sobre la cabeza. Amén. ¿Alguien más, hermanos? No estamos en duda. Amén, hermano. Sí, los puede únjalos con aceite, sí. Sí se puede, sí. Amén. ¿Alguien más? Amén. Hermanos, entonces los invito de pie. Voy a invitar al praise team. Vamos a cantar unos coros.